Queridos hermanos, amigos del Señor, que en este día podamos disfrutar también de su amor, de su gracia, de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Bendecimos a las familias en el nombre de Cristo. Hoy quiero tomar la palabra de Dios en Jonás, y es justamente la oración de Jonás. Y si uno habla de la oración de Jonás, habla de la misericordia de Dios sobre Jonás. Así como tuvo misericordia y tiene misericordia y tendrá misericordia con nosotros, pero cada vez que leemos de Jonás nos acordamos a veces de la desobediencia de Jonás. Son situaciones que vivió y que nos hacen reflejar a veces en nuestra vida. Él había desobedecido a Dios, no quería llevar el mensaje a Nínive, el mensaje de arrepentimiento que tenía que llevar, que Dios iba a tener un juicio sobre esa ciudad, y él no quiso hacerlo, y bueno, se fue. Ustedes recordarán el relato bíblico. Pero entonces, cuando viene esa gran tormenta, y los marineros decían, ¿de quién es la culpa? Y él dijo, mía. Dice, yo estoy escapando de Dios, y le cuenta. Entonces dice, tírenme al mar, y el mar se va a aquietar. Y justamente lo tiraron al mar, y el mar se aquietó. Pero entonces dice Dios que mandó un gran pez y tragó a Jonás. Eso dice en el capítulo 2, así que vamos a leerlo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, ya estaba dentro del pez, y empieza a orar Jonás. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Estaba angustiado, entonces tiene esta petición, esta oración a Dios, y dice, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oístes. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Empieza con una desobediencia de Jonás hacia Dios, pero después está él orando a Dios, ya dentro del pez, y diciendo todo lo que él estaba sintiendo, lo que estaba experimentando. Desde el seno del Seol clamé. En las profundidades del mar, allí estaba clamando, y dice, y tú me oíste. Uno diría, cuando desobedecemos tanto, ¿será que Dios me va a oír? ¿Será que va a escuchar mi oración? ¿Será que va a escuchar mi plegaria? Y ahí estaba diciendo, y tú me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas, pasaron sobre mí. Entonces dije, se dijo para él, ¿no? Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mas las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mis cabezas, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Se sintió en lo más bajo de la tierra. Es como que la tierra lo tragó. Dice él en su forma de expresar, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre.
Era como la sepultura. Estaba allí abajo. Las algas se habían enredado en su cabeza. Y ahora, dice él, descendí tan bajo a los cimientos de los montes que la tierra echó cerrojo sobre mí para siempre. Era como que estaba listo, por decir así, Jonás. No había esperanza. Pero dice algo más su palabra. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Así como pasó con nosotros. Así como nos sentíamos antes de conocer a Jesucristo, antes de conocer a nuestro Padre Celestial. Estábamos en la sepultura de la muerte, aunque estábamos con vida, pero no había una vida interior, no había una paz con Dios. Solamente había desobediencia y rechazo a las cosas de Dios. Pero dice él, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Conocía él de Dios, conocía la palabra de Dios, era un siervo de Dios que era útil en las manos de Dios, pero se había negado a hacer la voluntad del Padre. Y ahora se encontraba en esta situación difícil, muy difícil. Pero él estaba orando y Dios estaba escuchando y Dios estaba actuando. Dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Allí estaba orando Jonás. Se acordaba de su Dios y oró a su Padre, oró a Jehová y Dios los escuchó. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Estaba orando Jonás y estaba alabando a Dios también. Dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Los que siguen las cosas pasajeras de este mundo, los que no buscan de Dios, dice el mismo Jonás, está diciendo, son ilusorias. Se alejan de la gracia o de la misericordia de Dios. No que Dios no tenga misericordia, sino que se alejan de la misericordia de Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Perdón. Jonás había reconocido la mano de Dios en medio de la tormenta. Pero ahora Jonás reconoce que la salvación viene del Señor, que la salvación es de Cristo, de nuestro Padre. Él lo está reconociendo y está experimentando esa gracia en el medio del mar o en el fondo del mar, dentro de un pez. Dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La tormenta que se desató fue calmada por Dios apenas Jonás tocó las aguas. El pez, mandado por el Señor, tragó a Jonás. Y ahora, cuando el Señor le dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, inmediatamente lo hizo. Obedecieron mejor que Jonás, tanto la tormenta como el pez. ¿Será que Jonás solo desobedece? ¿Será que Jonás solo no escucha a veces lo que Dios nos dice? O también nosotros. O también mi vida. O tu vida. ¿Será que estamos nosotros también pensando, no, Dios no me va a oír porque desobedecí en esto o en aquello, o porque no hice las cosas bien como debía? Jonás no había hecho nada bien. Pero la gran misericordia de Dios estaba con él. Era su hijo, su siervo. Y estuvo con él en todo momento, aún en las profundidades del mar. Miren qué cosa, ¿no? Cuando Jesús dice, así como
así como Jonás fue sepultado 3 días y salió a la vida, así es necesario que el Hijo del Hombre pasara. Y Jesús murió y resucitó al 3er día. Jonás no murió, pero es el ejemplo de lo que había pasado. Fue sepultado en el mar, dentro de un pez. Pero Dios lo volvió a la vida. Y fue el pez, dice la palabra de Dios, se fue y se arrimó a la costa, a la tierra, y vomitó a Jonás. ¿Será que nosotros tendremos un corazón duro a veces de entender? ¿Será que nosotros también nos negamos a hacer la voluntad del Señor? Él es nuestro Padre. Jonás reconoció que Dios tiene poder sobre la tormenta, que Dios es el Dios de la salvación, que Dios tiene poder y gracia y está lleno de misericordia. A veces de lo que nosotros pensamos que no podemos salir, el Señor utilizará su herramienta para sacarnos de ese lugar. Pero hay algo que hizo Jonás. Oró al Señor. Dice al principio del versículo 2, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Él escucha tu oración. Que Dios te bendiga, más allá de la situación en que estés. Acá Jonás parecía que ya estaba listo en la sepultura del mar. Pero Dios dio la oportunidad de esta, nuevamente, y se cumplió el propósito de Dios. Después, si uno sigue leyendo, Jonás va a Nínive a llevar el mensaje. Enojado, como sea, pero fue a Nínive, porque Dios tenía un propósito con él, y lo tiene también contigo. Que Dios te bendiga, te fortalezca, y que puedas seguir orando, los unos por los otros, pero orá por ti también, para que Dios te esté dando la gracia de poder ver y experimentar cuál es también lo que Dios quiere para tu vida. Amén.